Nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de poder salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, nos da otra vez la oportunidad de presentar este mensaje. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este importante estudio, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea su nombre. En esta hora, querido Dios, imploramos su Santo Espíritu que esté en compañía con nosotros y que sea quien dirija esta programación. Amén. Una bendición especial por los amigos oyentes que están en sintonía, Señor, que la palabra llegue en sus corazones. Amén. Y hagas cambio, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de entrar a sus hogares o donde quiera que nos sintonicen. Gracias, amigos radioyentes, por su fiel sintonía. Queremos compartir con cada uno de ustedes estos versículos lema que identifican a este programa, que están encerrados en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo del 4 hasta el 6, que nos dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y recordemos, amigos oyentes, que mientras estemos en este mundo vamos a estar entre dos potencias. Por una parte, Satanás obra con todas sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Y quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen, y usa toda gente disponible a fin de prevenir que las almas vengan a la luz. Así es, hermano Frank, y como siempre lo hacemos, nos gusta traer estos minutos de salud y temperancia. Y definimos que salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Hermano John, continuaremos con los peligros contra la salud a través del azúcar refinada, parte número 2. Y como de costumbre, siempre ponemos las palabras de Dios por delante. Leemos 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis, o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén, así es. Vamos a entrar entonces a manera de continuación a este tema tan importante como usted lo acaba de mencionar, los peligros que conlleva el consumir azúcar en la salud del ser humano. Y vamos a hablar en esta hora acerca de los principios básicos de cómo evitar una confusión en este tema tan importante, o sea, este tema del azúcar. Es fácil confundirse con los muchos tipos de azúcar y endulzantes. Así que aquí les presentamos una descripción básica. La dextrosa, la fructosa y la glucosa son monosacáridos, conocidos como azúcares simples. La diferencia principal que hay entre ellos es la manera en que el cuerpo los metaboliza. La glucosa y la dextrosa son esencialmente el mismo azúcar. Sin embargo, los fabricantes de alimentos utilizan más el término dextrosa en su lista de ingredientes. Y también, hermano John, los azúcares simples pueden combinarse para formar azúcares complejos, como el caso de la sacarosa, que es el azúcar de mesa, que es mitad fructosa y mitad glucosa. Así es, también tenemos el jarabe de azúcar de alta fructosa, que es el 55% fructosa y 45% glucosa, ¿verdad? Tenemos el caso del etanol, o sea, el alcohol. No es un azúcar, a pesar que la cerveza y el vino contienen azúcares residuales o almidones, además de alcohol.
Así es. Los alcoholes de azúcar como el xilitol, glicerol, sorbitol, maltitol, manitol y eritritol, que no son azúcares ni alcoholes, pero se están volviendo muy populares ya que son utilizados como endulzantes. O sea que todos estos químicos son endulzantes. No son completamente absorbidos por el intestino delgado, en gran parte por lo que aportan menos calorías que el azúcar, pero muchas veces causan problemas de hinchazón, diarrea y flatulencias en el organismo. También tenemos, amigos oyentes, la sucralosa, o mejor conocida como la Splenda comercialmente. No es un azúcar a pesar de su nombre y su eslogan publicitario engañoso, como vemos en los comerciales. Hechos de azúcar, se escucha mucho. Es un endulzante artificial clorado de la misma línea del asparmates y la sacarina, que causan grandes daños a la salud. Así es, hermano Fran, porque muchas personas no toman tal vez o no usan azúcar, pero usan el Splenda, ¿verdad? Como suplemento. Como suplemento del azúcar cuando toman café, por ejemplo, o cuando toman otras bebidas, pero esta Splenda es peor, vamos a decirlo así, que el mismo azúcar, porque su contenido altamente dañino para la salud. Recomendamos la miel, ¿verdad? Sí, alguna alternativa por ahora, vamos a ir mencionando algunas. Sí, es 53% fructosa, pero es completamente natural en su forma cruda y tiene muchos beneficios para la salud cuando se consume con moderación. Tiene tantos antioxidantes como las espinacas. También tenemos la stevia, que es una hierba muy dulce derivada de la hoja de la planta de stevia de América del Sur. Y es completamente segura en su forma natural, hermano John. Así es. Vamos a hablar un poco entonces de comer fructuosa. Dice que es mucho peor que comer grasa. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Vamos entonces a hablar un poco en cuanto a eso. Sin embargo, los problemas fisiológicos del metabolismo de la fructuosa van más allá de un par de tallas. Amigos radioyentes, la fructuosa aumenta el ácido úrico en el cuerpo, si ustedes no lo sabían, lo que disminuye el óxido nítrico y provoca que las células del músculo se contraigan, aumentando su presión arterial y dañando significativamente sus riñones. Y los niveles elevados de ácido úrico también conducen a una inflamación crónica de bajo nivel, la cual tiene consecuencias graves para su salud. Por ejemplo, la inflamación crónica de los vasos sanguíneos conduce a ataques cardíacos, derrames cerebrales. También existe mucha evidencia de algunos cánceres causados por la inflamación crónica. Y todo esto como producto de la fructuosa. La fructuosa engaña a su cuerpo, lo que resulta en un aumento de peso. Apaga el control del sistema de apetito de su cuerpo. La fructosa no estimula la insulina adecuadamente, que a su vez no suprime la grelina, que es la hormona del hambre, y no estimula la leptina, la hormona de la saciedad. Interesante, que es en conjunto, da como resultado que usted coma más y desarrolle resistencia a la insulina. También la fructosa conduce rápidamente al aumento de peso y obesidad abdominal, la famosita pancita cervecera. Aumenta los triglicéridos, el azúcar en la sangre y la presión arterial, es decir, el síndrome metabólico clásico que se ve hoy en día, hermano. Así es, el metabolismo de la fructosa es muy parecido al metabolismo del etanol, que tiene muchos efectos tóxicos, incluyendo la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Es alcohol, pero con un efecto diferente. Así que, hermano Frank, podemos darnos cuenta de que el azúcar es prácticamente un veneno para la salud. Vamos a seguir abundando en cuanto a este tema en nuestros próximos programas. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Y acuérdense, una alternativa, la miel cruda, como alternativa para el azúcar. Hermano, ya vamos a entrar a lo que es el programa para hoy, que es el Día del Señor.
el Día del Señor, parte 3. Estamos hablando de este tema tan importante, hermano Fran. Hemos querido dedicar algunos programas en cuanto a este tema porque se habla muy poco de este mensaje en este tiempo en que estamos viviendo, el verdadero día de reposo. Yo sé que las personas que nos están escuchando en esta hora tal vez están acostumbrados siempre han sido enseñados o doctrinados de que el día de reposo es el domingo y no el sábado. Quizás para ellos estos temas que hemos estado desarrollando durante estos 2 programas anteriores son nuevos para ellos, pero ojalá que estos mensajes puedan calar hasta lo más profundo del corazón de las personas y puedan darse cuenta y aceptar una verdad tan hermosa como es esta verdad, este mandamiento, que es el 4º mandamiento de la ley de Dios, que es prácticamente el mandamiento casi olvidado. Y hoy vamos a entrar un poco acerca de la relación que tuvo el Señor Jesucristo con el verdadero día de reposo, con el sábado, hermano Frank. Muy interesante ese subtítulo, Cristo y el sábado, porque Cristo, hermano John, como ese escalón que usan hoy en día de que Él abolió la ley. Vamos a ver, y le pedimos a los amigos oyentes que tomen notas. Son versículos muy importantes en la relación que tuvo Cristo con el sábado. Y empezamos con una pregunta. ¿De qué dijo Cristo que el Hijo del Hombre es el Señor? Mateo capítulo 12, versículo 8 nos dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Interesante, muy importante. Es que Señor del sábado. Preste mucha atención, nunca se le olvide ese lenguaje bíblico, amigos radioyentes. Lo que pasa es que nosotros a veces leemos la Biblia y pasamos desapercibidamente los textos bíblicos, no nos detenemos a meditar en cada uno de ellos, aunque son cortos, pero dice la Biblia que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Y quién hizo el sábado? Otra pregunta podemos hacer. Marcos capítulo 2, versículo 28 también nos dice, así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Interesante. Fíjense bien, hermanos radioyentes, porque esa palabra Señor, el Hijo del Hombre es Señor, lo repite 2 veces allí, Mateo y Marcos. Es muy importante porque ese lenguaje o esa expresión va directamente relacionada con Jehová el Creador. El libro de Apocalipsis, preste mucha atención hablando de ese término, esa terminología del Señor. Apocalipsis capítulo 4, versículos del 8 hasta el 11, nos dice lo siguiente la Escritura. Versículo 8 de Apocalipsis 4, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. ¿Sabían ustedes, amigos radioyentes, que hay 4 seres vivientes que están delante del trono de Dios día y noche? Dice, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor. Ahí está, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, ¿a quién le dan gloria y honra? Al Señor, al Dios Todopoderoso, y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, o sea que es inmortal. Los 24 ancianos, dice el versículo 10, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran, ahí está, al que vive por los siglos de los siglos. ¿A quién tenemos que adorar, hermano Fran? Solo al Dios verdadero, ¿estamos de acuerdo? Por eso es tan importante este mandamiento del sábado, porque este mandamiento nos recuerda solamente que Dios es el creador de los cielos y de la tierra y que es el verdadero Dios y que solo a Él tenemos que adorar y obedecer. Sigue diciendo el versículo 10, y echan sus coronas, o sea, esos 24 ancianos delante del trono diciendo, versículo 11, preste mucha atención, Señor, ahí está, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermano Fran, me llama mucho la atención estos textos porque 3 veces allí esos versículos repiten, o 2 veces dirían, que repiten que Jehová es Dios Todopoderoso y que es el Señor, el creador de los cielos y de la tierra. Cuando Jesús dijo, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado, en Mateo 12:8 y en Marcos 2:28, estaba sencillamente enseñando de que Él es el creador de los cielos y de la tierra y Él fue el que creó el día de reposo en el principio. Y estamos hablando de una escena celestial, hermano John, no terrenal.
Otra escena celestial en Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 al 4. Y cantan, o sea, los redimidos, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. O sea, tu obras de la creación. Está hablando de la creación de Dios. Señor Dios Todopoderoso, justo y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Ahí está la palabra nuevamente, Señor. Y glorificará tu nombre. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Satanás odia, hermano Frank, que el ser humano adore al verdadero Dios. Por eso ha querido desaparecer de la mente del ser humano el mandamiento olvidado, el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado semanalmente nos recuerda que nosotros tenemos que honrar, adorar y obedecer al verdadero Dios, al creador de los cielos y de la tierra. En el libro de Apocalipsis, allí mismo, siguiendo esa secuencia de Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 14 nos dice lo siguiente: pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero, hermanos? Es el Hijo de Dios, por supuesto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor. Ahí está. De los señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Cristo es Señor, hermano Frank, porque Él es Dios. Así que cuando el Hijo del Hombre dijo que era Señor del sábado, significa que Cristo es el creador del sábado, amigos radioyentes. El mandamiento del sábado es un recordatorio constante que Dios es el creador y que solo a Él debemos toda nuestra adoración. Amén. Hermano John, aunque Jesús era el Señor, como hemos mencionado con estos versículos, el creador y un observador del sábado, ¿cómo era visto y espiado por los escribas y fariseos en sus días, los días que estaban en la tierra, por supuesto? Miren lo que dice Lucas capítulo 6, versículos 6 y 7. En otro sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Estaba allí un hombre que tenía la mano seca, derecha, y los escribas y los fariseos lo acechaban para ver si lo sanaría en sábado a fin de acusarlo. O sea que estaba constantemente siendo espiado Jesús. ¿Por qué? Porque los líderes de la nación judía creían o enseñaban y decían que Jesús estaba constantemente violando el sábado. ¿Con cuál pregunta Cristo le hizo frente a esas falsas ideas y razonamientos con respecto a guardar el sábado? Bien, allí mismo en Lucas, el capítulo 6, pero el versículo 9 nos dice: entonces Jesús les dijo, o sea, a los escribas y a los fariseos: os preguntaré algo, ¿es permitido en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Qué interesante pregunta les hizo Jesús a esos líderes judíos en aquel entonces. ¿Cómo manifestaron ellos, o sea, los judíos y los fariseos, su desagrado al sanar en sábado a ese hombre que tenía la mano seca? Lucas capítulo 6, versículo 11 nos dice: y ellos se enfurecieron y hablaban entre sí qué harían con Jesús. Interesante. Estaban pendientes a lo que era la forma de llevar el sábado que el milagro que Jesús estaba haciendo, hermano. Así es. Ellos estaban airados, hermano Frank, como usted lo acaba de mencionar, ahí en Lucas 6, 11, a pesar de que por el milagro hecho por Cristo había dado evidencia que Él era el Hijo de Dios. Él no había mostrado respeto por sus puntos de vista con relación a guardar el sábado, pero por el contrario, habían demostrado que estaban equivocados estos líderes judíos. Con el orgullo herido, la obstinación y la malicia combinadas para llenarlos de ira, salieron inmediatamente y tuvieron un concilio con los herodianos, sus enemigos políticos, con los que estaban en desacuerdo en el asunto de pagar tributos a un poder extranjero, o sea, Roma, con el propósito de ser cómplices en darle muerte a Jesús. Según ellos, Cristo estaba violando todo lo que tenía que ver con la observancia del sábado. Pero estos versículos, hermano, nos están ayudando a ver cómo no llevar este asunto al extremo, ¿no? Exactamente. ¿Por qué Jesús sanó a un hombre en el día sábado y le dijo que tomara una camilla y que caminase? ¿Y qué hicieron los líderes judíos? Juan capítulo 5, versículo 16 nos dice: porque por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo,
porque hacía estas cosas en sábado. Interesante. O sea, por la simple razón, hermano Fran, de sanar a un hombre en el día de sábado y decirle que tomara su camilla y que se fuese para su casa caminando, estos líderes judíos estaban ya tramando la muerte de Jesús. Pero ¿cómo les contestó Cristo a estos hombres? Bueno, Juan capítulo 5, versículo 17 nos dice, y él les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Gloria al Señor, o sea que haciendo el bien en el día de reposo, ¿verdad? Eso, o sea que Cristo fue un ejemplo para nosotros en cuanto a la observancia del día de reposo. Los judíos, amigos radioyentes, habían pervertido de tal manera la ley de Dios que hacían de ella un yugo esclavizador. Sus requerimientos sin sentido habían llegado a ser escarnio entre otras naciones. Y el sábado, en esos tiempos, estaba especialmente recargado de toda clase de restricciones sin sentido. No era para ellos una delicia, santo a Jehová y honorable. Los escribas y los fariseos habían hecho de su observancia, o sea, de la observancia del sábado, una carga intolerable, hermano Frank. En el templo, hermano John, Jesús se encontró con el hombre que había sido sanado. Había venido para traer una ofrenda por su pecado y de agradecimiento por la gran merced recibida. Hallándose entre los adoradores, Jesús le dio a conocer con estas palabras de amonestación: he aquí, has sido sanado, no peques más, porque para que no te venga alguna cosa peor. El hombre sanado quedó abrumado de regocijo al encontrarse con su libertador. Como desconocía la enemistad que ellos sentían hacia Jesús, dijo a los fariseos que lo habían interrogado que ese era el que lo había sanado y había realizado la curación. Y por causa de esto, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía esta cosa en sábado, hermano John. Increíble, o sea que estos hombres, para ellos no les restaba importancia de que un hombre fuese sanado en sábado, hermano Fran. Ahí podemos ver el fanatismo judío que existía en esos tiempos. ¿Qué efecto tuvo esta respuesta sobre los judíos? El libro de Juan, el capítulo 5 y el versículo 18 nos dice: entonces tanto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Otro caso, hermano John, también tenemos cuando los discípulos arrancaron algunas espigas de trigo en el día sábado para satisfacer el hambre. ¿Qué acusación le hicieron los fariseos a Cristo, que estaba como líder, no? O sea que estos hombres estaban en constante persecución y con el ojo puesto sobre Jesús. Eran espías que constantemente estaban tratando de que él cayera en algún mínimo error para acusarlo, o sea, digno de muerte. Lo que estaban mirando el sábado eran ellos. Así es. Marcos capítulo 2, versículos 23 y 24 nos dice: aconteció que al pasar Jesús por los sembrados en un día de sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espiga. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día sábado lo que no es lícito? O sea que ellos estaban constantemente allí, le seguían los pasos a Jesús y a sus discípulos donde quiera que iban. Estos hombres fariseos, estos escribas, estos líderes religiosos de la nación judía. Pero vamos a ver cuál fue la respuesta de Jesús ante esa acusación de parte de los líderes judíos, amigos radioyentes. Allí mismo en el libro de Marcos, el capítulo 2, versículo del 25 al 27 nos dice: pero él les dijo, o sea Jesús: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Versículo 27, también les dijo: el día de sábado fue hecho por causa del hombre. No dice por causa de los judíos, hermano Fran. Por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de sábado. Preguntamos, amigos radioyentes, ¿cuándo fue hecho el día de sábado? Cuando
Dios creó al hombre en el principio. Por eso, como leíamos en el libro de Mateo, que usted lo leyó al principio, Mateo 12:8 y Marcos 2:28, que Cristo, el Hijo del Hombre, es Señor. El Señor es el creador, ya lo leímos en el libro de Apocalipsis, es el Dios verdadero y todopoderoso. Cristo quiso decir, yo fui el que creé el sábado en el principio. Por eso Él les contestó a los judíos, el Hijo del día del sábado fue hecho por causa del hombre, o sea, fue hecho para el hombre. No existía ni un solo judío en ese entonces. En otra ocasión, también Jesús sanó a una mujer de enfermedad en día sábado. ¿Y qué le dijo cierto dirigente de una sinagoga cuando Cristo hizo este milagro, hermano John, un día sábado? Así es. Lucas capítulo 13, versículo 14 nos dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día sábado, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. ¿Es esto pues venid y ser sanado y no en día de sábado? Así es, interesante. O sea que este hombre estuvo en contra de que Cristo sanara a esa mujer en día de sábado allí en la sinagoga. Pero ¿cómo le contestó Jesús a este líder principal de la sinagoga? Vamos a ver qué nos dice el libro de Lucas. Estamos hablando de esto en el trasfondo, en el marco de Cristo y el sábado, amigos radioyentes, porque, hermano Fran, muchas personas enseñan hoy de que Cristo no guardó el sábado, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice Lucas, el capítulo 13, allí mismo, el mismo capítulo, pero los versículos 15 y 16. Entonces el Señor, ahí está, el Señor, nuevamente aparece la palabra el Señor, le respondió y dijo, o sea, al líder o al principal de la sinagoga, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de sábado? O sea, hermano Frank, ¿qué está enseñando el Señor Jesús allí? Jesús prácticamente nos está enseñando a través de estos cortos textos bíblicos que estamos compartiendo con nuestros amigos radioyentes la manera correcta como se debe de observar el día de reposo. No llevarlo a un extremo. ¿Qué efecto tuvo sobre el pueblo la respuesta de Jesús? Miren lo que dice Lucas capítulo 13, versículo 17. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, porque todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén, gloria al Señor. ¿Por cuál método de razonamiento justificó Cristo sus actos de misericordia en el día de sábado, amigos radioyentes? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en esta hora. Citamos Mateo capítulo 12, versículos 11 y 12, y nos dice así el Señor. Él les dijo, o sea Jesús, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de sábado, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de sábado. Entonces, ¿qué se puede hacer ese día de reposo, hermano Fran? Basado en los textos que acabamos de citar en Mateo capítulo 12, versículo 11 y 12. Es lícito hacer el bien en los días de sábado. O lo conocido como la obra misionera de todo cristiano, ¿no? Así mismo es. ¿En cuál perplejidad cayeron los fariseos por la obra de Cristo de hacer milagros en el día sábado? Miren lo que dice Juan capítulo 9, versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas cosas, señales? Y había disensión entre ellos. O sea, había una división, hermano John, confusión. Porque no entendían correctamente la observancia del sábado. Como habíamos mencionado anteriormente, hermano Fran, las regulaciones y todas las ceremonias que habían montado los líderes de la nación judía sobre este tópico, especialmente sobre el día de reposo, tenía confundido a las personas del pueblo en aquel entonces, a los adoradores judíos en los tiempos de Jesús. O sea, ya no sabían
cómo se observaba correctamente el sábado. Y Cristo precisamente con sus obras, con las obras de sanación, en fin, donde quiera que él iba, en las sinagogas o fuera de ella, específicamente en el verdadero día de reposo, en el sábado, con su actitud, ellos estaban viendo la manera correcta para guardar el sábado. Por eso había disensión entre ellos. Unos creían una cosa y otros creían otra cosa. En otras palabras, la obra de realizar esos milagros maravillosos en beneficio de las personas que lo necesitaban en el día de sábado especialmente, era una fuerte evidencia de que Cristo provenía de Dios, amigos radioyentes, y que sus puntos de vista con respecto a guardar el sábado eran correctos. Por medio de estos milagros que él hacía en sábado, especialmente, Dios estaba colocando el sello de su aprobación a los puntos de vista y a las enseñanzas de Cristo con respecto a este tema que estamos hablando en esta hora, acerca del sábado, y a su manera de observarlo, y así condenaba los falsos y estrechos puntos de vista de los fariseos, de los escribas, de los líderes religiosos de la nación judía. Por consiguiente, había una división entre el pueblo, como lo leímos en Juan 9:16. Y de acuerdo con Isaías, ¿qué debía hacer Cristo con la ley? Según Isaías 42, versículo 41 nos dice... Versículo 21. 21, perdón. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Exactamente. Y Salmos capítulo 40, versículo 8 también nos dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Queremos resaltar algo muy importante, hermano Frank, que estos dos textos que hemos citado, Isaías 42, 21 y Salmos 48, son dos profecías mesiánicas. O sea, apuntaban al Mesías que iba a venir. Y ambas profecías resaltan la obra que Cristo iba a venir a hacer a esta tierra, hermano Frank. Y no era otra cosa que magnificar y engrandecer la ley de Dios, o sea, guardar la ley de Dios. Por eso Cristo es nuestro ejemplo en la observancia del sábado. Muchas personas dicen, no, Cristo no guardó el sábado, o no, Cristo clavó el sábado en la cruz del Calvario cuando Él murió. Eso era dado solamente para los judíos, pero podemos darnos cuenta a través de este estudio que eso es falso, eso echa por tierra la verdad bíblica, esa posición que muchos hoy han tomado. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta, amigos radioyentes, que Cristo es el creador de los cielos y de la tierra, es el Dios verdadero y es el Señor del sábado. O sea, Él fue el que creó el sábado mucho antes, 2000 años antes que existiera un solo judío en esta tierra. Por eso dijo que Él era el Señor del sábado y que el sábado había sido dado por causa del hombre. Nunca en la Biblia encontramos un texto bíblico que diga que el sábado fue dado para los judíos. Bueno, vamos a tocar entonces lo que es el sábado en el Nuevo Testamento, hermano John, que nos va a ayudar mucho en ese punto que usted está tocando. De acuerdo con el Nuevo Testamento, ¿cuál día procede inmediatamente al primer día de la semana? Vamos a ver a Mateo capítulo 28, versículo 1. Escuchen bien. Pasaba el día sábado al amanecer del primer día de la semana. O sea, después del sábado viene el primer día. Así es. Esto es muy importante, hermano Fran, disculpe que le interrumpa, porque muchas personas hoy todavía no están seguros cuál es el séptimo día de la semana. Usted les pregunta cuál es el séptimo día de la semana y dice, no, es el domingo, porque el lunes es el primer día de trabajo. Pero no es así, amigos radioyentes. La Biblia no lo establece así. El diccionario de la Real Academia tampoco lo establece así. Los almanaques, les aconsejamos que vaya ahora mismo, después de que termine este programa, tome un almanaque que a veces las personas acostumbran a ponerlo en la nevera de sus cocinas o en los cuartos donde dormitorio. Mire el almanaque y usted puede darse cuenta que el primer día de la semana siempre es el domingo y el último, el séptimo, es el sábado. Ese es el orden que fue establecido desde el principio y ese orden nunca ha sido alterado. Me gustaría que volviera a leer el versículo 1, hermano Frank, que yo lo interrumpí. De Mateo 28:1. Pasado el día sábado, al amanecer del primer día de la semana, o sea, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. La Biblia claramente, lo que usted ha dicho, hermano John, está estableciendo que el sábado es el séptimo día de la semana. Así es. Siempre fue desde el principio de la creación. De acuerdo con el Nuevo Testamento, el sábado ha pasado cuando el primer día de la semana
ha comenzado. Así mismo es, como lo dijimos la semana anterior. Ahí ustedes pueden darse cuenta, mis hermanos, que la evidencia es bíblica, no son inventos de nosotros. Después de la crucifixión de Cristo, hermano Fran, ¿cuál día fue guardado por las mujeres que habían seguido a Jesús? Porque muchas personas dicen que Cristo clavó el sábado en la cruz. Usted tenía por ahí el texto, ¿verdad? No, le iba a preguntar que después de qué. Después de la muerte de Jesús. O sea, no quedó abolido en la cruz. Así es. Vamos a citar el texto entonces. Lucas, el capítulo 23. Presten mucha atención a estos textos bíblicos, amigos radioyentes. Lucas capítulo 23, versículo 56 dice, y vueltas, o sea, las mujeres, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de sábado conforme al mandamiento. Hermano Fran, si Cristo había abolido el sábado en la cruz, ¿por qué entonces las mujeres guardaron el sábado después de que Cristo fue puesto en el sepulcro? ¿Estamos de acuerdo? Y no dice conforme a la costumbre judía, dice que conforme al mandamiento. O sea, podemos ver una concordancia entre lo que es el Viejo Testamento y el Nuevo. Miren lo que dice Éxodo, un poquito atrás otra vez. ¿Cuál es el día sábado de acuerdo al mandamiento, como usted acaba de mencionar? Sí, porque dice que guardaron el sábado conforme al mandamiento. Entonces vamos atrás al mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 10 nos dice, mas el séptimo día es sábado. Amén. Para Jehová su Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahí lo dice claro, el séptimo día es sábado. Muy interesante. ¿Cuál era la costumbre de Cristo con relación al sábado? Bien, ya hemos podido dar cuenta que Cristo enseñó, vivió de cómo se debe guardar el sábado, pero él acostumbraba a ir y visitar las sinagogas justamente en el día de reposo. Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, o sea Jesús, donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Cristo no iba a las sinagogas el día domingo, hermano Fran. Eso no está registrado en la Biblia, en ni un solo texto bíblico encontramos esa evidencia. Y también en cuál instrucción a sus discípulos Jesús reconoció la validez que existiría del sábado mucho tiempo después de su ascensión. Así Vamos es. a ver un versículo, un acontecimiento que sucedió unos años después, hermano John. Mateo 24:20. Dice Jesús, hablando ya de una profecía futura en unos años después, orad pues que vuestra huida, o sea de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, no sea ni en invierno ni en el día sábado. Interesante, o sea, 39 años después, amigos radioyentes, porque Cristo muere en el año 31 y en el Sermón del Monte registrado en Mateo 24, 2 días antes de su muerte, Cristo le da esa profecía a los discípulos y les dice, orad pues que vuestra huida, o sea, de Jerusalén, en el año 70, cuando llegara a Roma y destruyese a Jerusalén, no sean en invierno ni en el día de sábado. Hermano Fran, Cristo dio a sus discípulos una señal de la ruina que iba a venir sobre Jerusalén y les dijo cómo podían escapar. Cuando viereis a Jerusalén, les dijo, cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella, o sea, en medio de la ciudad, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, o sea, no entren a la ciudad condenada, porque estos son días de venganza, les dijo Jesús, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. O sea, esto era una profecía maravillosa que se cumplió, hermano Frank, 39 años después que Cristo dijo esas palabras, y aún así Jesús le seguía dando validez al verdadero día de reposo. Claro, y esta advertencia fue dada para que recordasen 40 años más tarde en la ocasión de la destrucción de Jerusalén. Los cristianos obedecieron la amonestación y ni uno de ellos pereció cuando cayó la ciudad. Orad pues, dijo Jesús, que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado, dijo Cristo.
el que hizo el sábado no lo abolió clavando en la cruz, hermano John, porque estamos hablando de acontecimiento después de la cruz. Así es. El sábado no fue anulado por su muerte. 40 años después de su crucifixión había de ser considerado todavía sagrado. Durante 40 años los discípulos debían orar porque su ida no fuera en sábado. Interesante, amigos radioyentes, se pueden dar cuenta ustedes con estos simples textos bíblicos que la palabra de Dios no se contradice. El que se contradice es el hombre, lamentablemente. Hacemos otra pregunta, hermano Frank. ¿En qué día se congregaban los judíos para la adoración? Porque estamos ahora abarcando el sábado en el Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Bien, veamos entonces en qué día los cristianos se congregaban para adorar a Dios. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15 y el versículo 21 nos dice lo siguiente: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de sábado. ¿Y en cuál día predicaron Pablo y Bernabé en Antioquía, hermano John? Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 14. Ellos pasando por Pergué llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día sábado y se sentaron. Interesante, o sea que Pablo, junto con sus compañeros allí en ese entonces, entraron a la sinagoga con Bernabé y en sábado ellos asistían a las reuniones para estudiar la palabra del Señor. Y recalcamos a año después de la crucifixión. Así es. ¿Qué día le pidieron los gentiles? Óigalo bien, ahora estamos hablando de los gentiles, o sea, los no judíos. Le pidieron los gentiles a Pablo que volviese a predicar el sermón que había predicado el sábado. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Preste mucha atención a estos textos bíblicos, amigos radioyentes. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13 y el versículo 42 nos dice lo siguiente: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, ¿quiénes? Los gentiles, o sea, los no judíos, les rogaron que el siguiente día de sábado les hablasen de estas cosas. Podemos notar, hermano Fran, que los gentiles, o sea, los no judíos, también guardaban el sábado. Interesante. O sea, que el sábado no fue solamente para los judíos. Así es, la palabra de Dios lo está resaltando. Por eso Jesús dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. Si hubiese sido dado solo para los judíos, él hubiese dicho, el sábado fue dado por causa de los judíos. ¿Y en cuál día Pablo y su compañero predicaron a las mujeres devotas en Filipo? Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 13. Y un día de sábado salimos fuera a la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Una vez más podemos ver, hermano John, que los filipenses no eran judíos, pero se congregaban también el día sábado. Amén, para guardar el día del Señor. ¿Cuál era la costumbre del apóstol Pablo hacia el día de sábado, amigos radioyentes? Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, versículos 1 y 2, responde esa pregunta. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, ahí está, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, hermano Fran. Entonces podemos ver, hermano John, que era de costumbre el apóstol Pablo, así como era de costumbre de Cristo, según Lucas 4:16, de asistir a servicios religiosos en el día sábado, a los cultos religiosos. Vemos a través de la vida de Pablo que él nunca se reunió en otro día que no fuese sábado para celebrar el culto de oración, hermano John. Así es. ¿Y de dónde ha salido este asunto del domingo, hermano John? Adoración a Dios. Eso lo vamos a ampliar en nuestros próximos programas con el favor del Señor, porque eso es una pregunta muy importante. Si estos hombres, tanto Cristo como los discípulos de Cristo, muchos años después de la muerte de nuestro Señor Jesús en el Calvario, siguieron guardando el sábado, ¿por qué hoy el mundo religioso, por qué el cristianismo hoy no guarda el día de reposo? Y
recalcamos, hermano John, que si los amigos oyentes necesitan todos estos versículos que hemos leído, que nos llamen. Al final vamos a dar el teléfono para mandarle toda esta información importante. Exacto, eso está a petición de cada uno de ustedes, las personas que deseen estos mensajes, este mensaje que estamos presentando en esta hora u otros mensajes que hayamos presentado anteriormente. Solamente tienen que levantar el teléfono y llamarnos y darnos su dirección postal sin ningún compromiso. ¿Cómo pasaba Pablo los días comunes de trabajo en la semana cuando él estaba en Corinto, hermano John? Miren lo que dicen Hechos de los Apóstoles 18, 1 al 3. Que Corinto era otra ciudad gentil. Y también igual que Filipos y todas estas ciudades, todas eran ciudades gentiles, no judíos, porque ahí donde Pablo llevó el evangelio al mundo gentil. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 3 nos dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma, fue a ellos y, como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era para hacer tienda. Estamos hablando de una labor natural en 6 días. Exactamente, o sea que Pablo trabajaba 6 días conforme al mandamiento, ¿verdad? Y el día de reposo, el sábado, no vemos a Pablo haciendo tiendas, ni trabajando el trabajo común. ¿Por qué? Porque Ezequiel 46 y el versículo 1 nos remontamos al Antiguo Testamento. Dice: así ha dicho Jehová el Señor. Ahí está, el Señor. ¿Se acuerdan, hermanos radioyentes, al principio los textos que leímos? Jesús, el Hijo del Hombre, es el Señor del sábado. Jehová el Señor. La puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de sábado se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva, hermano Frank. Increíble, hermano John. Estamos viendo una concordancia, una unión entre el Nuevo Testamento y el Viejo en cuanto al sábado. En los días de Ezequiel, como usted acaba de leer, la puerta del interior del templo de Jehová se mantenía cerrada durante 6 días como uno de trabajo. Solo se abría en el día sábado para celebrar los servicios religiosos en el templo, hermano John. Así es, muy importante. Podemos hacer otra pregunta. ¿Qué hacía Pablo en los días de sábado, hermano Frank? Porque estamos hablando del sábado en el Nuevo Testamento ahora. Bien, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18 y el versículo 4 nos dice lo siguiente: y discutía en la sinagoga todos los días de sábado y persuadía a judíos y a griegos. Hermano Frank, no había un solo sábado que Pablo no asistiera a un servicio religioso. O sea, no se quedaba en la casa trabajando o haciendo tiendas en ese día de reposo. Dice que todos los días de sábado asistía a los servicios religiosos, y dice, y persuadía a judíos y a griegos. Los gentiles, hermano Fran, se congregaban también para adorar a Dios en el día de sábado. ¿Por qué? Porque ese era el verdadero día de reposo. Si querían adorar al verdadero Dios, debían comenzar adorándolo en su verdadero día de reposo. ¿Qué le parece a usted? ¿Y por cuánto tiempo él continuó ese trabajo allí? Hechos de los Apóstoles capítulo 18, versículo 11 nos dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñando de la palabra. La palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo se detuvo el apóstol Pablo allí, hermano Frank, en ese lugar donde él estuvo? ¿Cuánto tiempo? 1 año y 6 meses, no discutiendo, sino enseñando la palabra de Dios. Aquí, hermanos radioyentes, entonces, oigan bien, hubo 78 sábados en los que Pablo predicó en una ciudad. El registro dice más tarde que Pablo trabajó en la fabricación de tiendas los días domingos, sumando así la misma cantidad que los sábados antes mencionados. Si a estos 78 sábados le agregamos los 3 que él pasó en Tesalónica, 1 en Filipo y 2 en Antioquía, tenemos un registro de 84 sábados donde el apóstol Pablo llevó a cabo servicios religiosos, mientras que solo el registro bíblico demuestra que él solo llevó a cabo una reunión en el primer día de la semana, y fue una reunión en la noche poco después del sábado, de acuerdo a Hechos 27. Evidentemente, hermano Frank, el domingo no era el sábado en los días del apóstol Pablo. ¿Estamos de acuerdo?
Y también hay un personaje muy conocido por nosotros, el apóstol Juan. ¿En cuál día estuvo Juan en el Espíritu? Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, miren lo que nos dice. Escuchemos bien este versículo, quizá lo leemos muy rápido de vez en cuando y no nos detenemos. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de voz de trompeta. O sea, ¿Y cuál es el día del Señor? en el sábado. Exactamente, porque ya vimos que Jesús dijo, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. ¿Y quién es el Señor del sábado? Bueno, lo volvemos a repetir, amigos radioyentes, para que se nos grabe ese versículo, porque Juan dijo, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Dice Marcos 2:28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de sábado. Como por medio del profeta Isaías, Jehová llama al sábado. ¿Cómo lo llama? Bueno, Isaías capítulo 58, versículo 13, nos dice, si retrajeres del día sábado tu pie a hacer tu voluntad en mi día santo. O sea que es un día santo, amigo radioyente. El sábado no es un día común y corriente. Por eso no vemos al apóstol Pablo trabajando en tiendas en el día de reposo. No vemos al Señor Jesús haciendo una labor común en el día de reposo. El día de sábado es un día santo y el Señor nos está ya haciendo un llamado en esta hora para cada uno de nosotros, a ustedes que nos están escuchando en esta hora, que empecemos a guardar y a santificar ese día. De una manera como lo hizo Jesús, haciendo el bien, hermano John. Así es. No vayamos al extremo para no perjudicar al sábado. Así es. ¿Por qué llama el Señor al sábado su día? Éxodo capítulo 20, versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. O sea, porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra. Por eso lo llama el día del Señor. ¿Por medio de quién creó Dios al mundo? Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Desde el principio hasta el final, la Biblia reconoce, hermano John, que solo un sábado semanal, el día el cual Dios descansó en el principio y fue dado a conocer a Israel en el monte Sinaí, según Nehemías capítulo 9, versículo 13 al 14. O sea, hermano Frank, que como usted lo acaba de mencionar, la Biblia reconoce solo un sábado semanal. Fue observado por Cristo y también por sus apóstoles, y debe de ser guardado por los redimidos en el mundo venidero, de acuerdo a Isaías 66, 22 y 23. Los términos sábado, sábados y los días de sábado aparecen 60 veces en el Nuevo Testamento, y en cada caso, excepto en uno, se refieren al séptimo día de la semana. En Colosenses 2, 16 y 17 se hace referencia a los sábados ceremoniales conectados con las 7 fiestas que observaba el pueblo de Israel, y por eso muchas personas se confunden cuando leen Colosenses 2, 16 y 17, que creen que está hablando del sábado semanal, el que fue creado en ocasión de la creación de este mundo. Y el primer día de la semana, hermano John, o sea, el domingo, se menciona solo 8 veces en el Nuevo Testamento. 6 de ellos se encuentran en los 4 evangelios y se refieren al día al cual Cristo resucitó de los muertos. Veamos, por ejemplo, a Mateos 28:1, Marcos 16:2 y 9, Lucas 24:1, Juan capítulo 20, versículo 1 y 19. Los otros 2 se encuentran en Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 20, versículo 7 y versículo 27. También está en Primera de Corintios capítulo 6, 16 y versículo 2. Y se refieren a las reuniones religiosas que se llevaron a cabo en el primer día de la semana después de la ascensión de Cristo en tiempos de los apostólicos. Exactamente, como usted lo acaba de mencionar, un caso habla de un discurso que Pablo pronunció en una casa, y el otro caso de la ofrenda que se recolectaba en ese día para los hermanos pobres de Jerusalén. Hermano Frank, es evidente que el sábado del Nuevo Testamento es el mismo que el sábado del Antiguo Testamento. Amén. Y no hay nada en el Nuevo Testamento, amigos radioyentes, que autorice el cambio del séptimo día sábado por el primer día de la semana. En nuestro próximo programa, escuchen bien,
Hablaremos de quién hizo el cambio del sábado por el domingo, un cambio que Dios nunca autorizó. Así que podemos hacer un llamado en esta hora, hermano Frank. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 nos dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Cristo quiere entrar a nuestras vidas, Él quiere que nosotros lo dejemos entrar, Él quiere ayudarnos a guardar sus mandamientos, amigos radioyentes. Él quiere que tú comiences a guardar y a obedecer este mandamiento tan importante que es el santo día de reposo. ¿Estarás dispuesto a hacerlo? Si usted tiene alguna pregunta en cuanto a este tema o en cuanto a otro tema que hayamos presentado anteriormente, si usted desea una copia de este mensaje, lo único que usted tiene que hacer es escribirnos. Ministerio El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida 33569, o si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. O si desea sintonizar nuestra página de internet, sintonícenos a través del www.elfuerteclamor.org. Hermano Fran, también para beneficio de nuestros amigos radioyentes, este próximo martes estaremos transmitiendo este programa radial a través de otra emisora en la ciudad de Orlando, Florida. ¿Qué le parece a usted? La Mágica 1220 AM. Si usted tiene algún familiar en Orlando, dígale que el próximo martes, a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 5, este programa, La Verdad Presente, se estará transmitiendo por esa emisora todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Amigos radioyentes, si desea visitarnos en nuestra iglesia y guardar el sábado con nosotros, visítenos, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Huber Avenue, o sea, Avenida Huber, Tampa, Florida, 33614. Allí estamos todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su fiel sintonía, gracias por su atención. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.